En esta presentación hablaremos de las pérdidas de energía, las cuales siempre van a existir en cualquier instalación y van a tener un impacto operativo y económico que va a depender de la atención de las mismas. ¡Comenzamos! La agenda a tratar se muestra en la presente diapositiva. ¿Por qué hablar de las pérdidas? Las pérdidas energéticas en edificios y centros comerciales tienen un impacto significativo en el consumo eléctrico, lo que se traduce directamente en mayores costos operativos, reducir la vida útil de los equipos, aumentar las emisiones de gas invernadero y las mismas nunca van a generar un valor a la instalación. En edificios comerciales las pérdidas pueden estar en un rango entre 15 a 40% de su consumo eléctrico anual, pero también se pueden lograr ahorros entre un 10 a un 35% de su consumo. Lo que es importante, ya sea ahorros o pérdidas, van a tener un efecto inmediato y recurrente en la economía de la empresa. Las pérdidas se pagan todos los meses con la factura de energía. No mejoran el confort ni la productividad de la instalación y por consecuencia drenan la rentabilidad del edificio. El primer paso para el tratamiento de pérdidas es conocer el perfil de consumo. Y al hacer una distribución del consumo de energía encontramos que tanto en oficinas como en centros comerciales los mayores rubros son la climatización y la iluminación. Dentro de las principales fuentes de pérdidas encontramos los sistemas de climatización, la iluminación ineficiente, la envolvente del edificio, equipos y cargas enchufables, calidad de energía y la falta de gestión energética. La climatización es básicamente el epicentro de la ineficiencia y por ende el mayor foco de pérdidas en el sector comercial. Los sistemas ineficientes o con una operación incorrecta pueden generar pérdidas de entre un 15 al 30% sobre su consumo propio. Las causas más frecuentes incluyen equipos sobredimensionados, es decir, que operan fuera de su punto óptimo de eficiencia. Un segundo es la operación fuera de horario. Se refiere aquí a sistemas encendidos en espacios desocupados. Un tercero son los set points inadecuados, es decir, que las temperaturas de consigna son demasiado exigentes, o muy bajas o muy altas según el caso. Y por último encontramos la falta de control por zonas, la climatización de áreas completas en lugar de espacios específicos. Hablemos ahora de la iluminación y su ineficiencia por tecnología y control. Aquí encontramos que la sobreiluminación y un control eficiente generan un desperdicio energético significativo. Se estima que una iluminación ineficiente es responsable de pérdidas que oscilan entre el 20 y el 40% del consumo total de este sistema. Y sus causas más frecuentes son luminarias obsoletas, es decir, uso de tecnologías de baja eficiencia, como serían unidades fluorescentes y halógenas. También encontramos un encendido permanente, luces operando continuamente sin importar la ocupación o el aporte de la luz natural. Otro aspecto es la ausencia de sensores, la falta de sensores de presencia o fotoceldas para poder automatizar el control. Y por último, niveles de luz superiores a los requeridos, es decir, exceso de iluminación para la tarea visual a realizar. Hablemos ahora de la envolvente del edificio. Aquí se tiene un impacto térmico indirecto, es decir, una envolvente eficiente como fachadas, techos, ventanas, no constituye una pérdida eléctrica directa, pero sí incrementa de forma sustancial la carga de trabajo del sistema de climatización para mantener las condiciones de confort. Este efecto puede causar un incremento de la carga térmica entre un 10 a un 25% del sistema de climatización. Los elementos críticos que contribuyen a esta pérdida indirecta son vidrios sin control solar, es decir, que no tienen cortinas, persianas o películas protectoras. También techos sin aislamiento térmico adecuado y también infiltraciones de aire no controladas, como pueden ser puertas y ventanas abiertas o fugas en
lo que es las paredes o puertas. Otras pérdidas relevantes. Encontramos equipos eléctricos y cargas conectadas, el consumo en modo stand-by y el uso ineficiente de equipos de oficina y otros aparatos pueden generar pérdidas del 10 al 20% del consumo de estos equipos. También es importante la calidad de energía. Fenómenos como un bajo factor de potencia, la presencia de armónicos y el desequilibrio de fases generan pérdidas eléctricas y operativas que van entre un 2 a un 8% del consumo total de la instalación. Además, esto reduce la vida útil de los equipos. Una de las causas más importantes es la ausencia de gestión activa. Es decir, que si bien los problemas técnicos en climatización, iluminación y equipos son fuentes directas de pérdida, la ausencia de una gestión energética activa es la condición que permite que estas ineficiencias persistan y se agraven. Esto básicamente provoca un multiplicador de ineficiencias, ya que la falta de submedición, análisis de consumos e indicadores impide la detección y corrección oportuna. Esto puede representar pérdidas evitables entre un 10 a un 30% del consumo total. Y es además la pérdida más fácil y económica de corregir con el mayor impacto potencial. Esta tabla muestra el impacto económico de las pérdidas utilizando datos de Guatemala. Encontramos que para oficinas con aire acondicionado su consumo alrededor de un año es de 80 kilovatios hora por metro cuadrado, mientras que para el caso que no tengan climatización, su consumo va a ser de 50 kilovatios hora metro cuadrado por año. En el caso de los centros comerciales encontramos que con climatización ese consumo básicamente puede darse de 300 kilovatios hora por metro cuadrado al año y sin climatización estamos hablando de cerca de 133 kilovatios hora por metro cuadrado al año. Al considerar el nivel de pérdidas y un precio de unos 20 centavos por kilovatio hora, encontramos entonces que las pérdidas pueden ser para oficinas climatizadas de 5.60 dólares por metro por año. En el caso de los centros comerciales, esto cambia hasta 21 dólares por metro cuadrado por año. Y en el caso de que no se tenga climatización, estamos hablando de oficinas de 2.50 por metro cuadrado por año. Y en el caso de centros comerciales de 7.98 dólares por metro cuadrado por año. Las cifras pueden ser elevadísimas en función del nivel de pérdidas que se tengan y del tamaño de la instalación. Cuando hablamos de las pérdidas en el sector industrial, vamos a tener que estas tienen un enfoque distinto al sector comercial. Básicamente son pérdidas principalmente técnicas, es decir, pérdidas que dependen de las características físicas y eléctricas de los dispositivos. Por consecuencia están asociadas a corrientes que atraviesan motores, transformadores y cableado. Tienen un impacto que está entre un 10 a un 25% de la potencia total demandada y básicamente van a depender de la ingeniería de los dispositivos así como de los materiales en que han sido fabricados dichos dispositivos. Al final, por consecuencia, su mitigación depende del control de la corriente de carga. Sin embargo, es importante aclarar que estas pérdidas también pueden ocurrir en instalaciones comerciales, aunque su incidencia va a ser menor, porque muchas veces el diseño original puede ser eficiente, pero con el tiempo la instalación se degenera por nuevas necesidades, y en este caso es muy común ver a veces ramales elongados, circuitos que salen de los tableros sin breaker, calibres de conductores inadecuados para la carga o bien cables muy juntos que provocan calentamiento y tableros eléctricos sin mantenimiento. La solución para este caso debería ser seguir las normas recomendadas por el Código Eléctrico, el llamado NEC.
Por consecuencia, entonces, las pérdidas entre un entorno industrial van a estar determinadas por las corrientes que alimentan las cargas. Las principales encontramos las pérdidas por histéresis, que ocurren por el paso de la corriente a través de la resistencia en devanados de motores y transformadores. También el efecto skin o efecto piel, que ocurre porque la corriente tiende a circular en la superficie de los conductores y consecuentemente se genera más resistencia. El otro aspecto es el efecto proximidad. Ocurre principalmente en los tableros eléctricos e inductos cuando los conductores están muy cercanos entre sí. También es importante las pérdidas en transformadores, que estas son de origen principalmente en magnético cuando ocurren sin carga y pérdidas propiamente cuando existe carga. El otro aspecto son las pérdidas en los circuitos o ramales principales. Estas son pérdidas de I cuadrado R porque las corrientes circulan en dichos ramales. Y por último encontramos las corrientes parásitas de Foucault o Eddy, que estas son las fugas de corriente que provocan calentamiento en equipos como interruptores, balastros, motores y transformadores. Esta es una tabla que nos compara lo que serían las pérdidas por tipo de instalación, es decir, lo que es el sector comercial y el sector industrial, desde cuál es su naturaleza primaria en que se producen hasta un enfoque de mitigación principal. Entonces, podemos responder cuáles son los beneficios principales al tener una estrategia para la reducción de pérdidas. Encontramos en primer término una reducción inmediata de costos. Esto se manifiesta en la factura mensual de la electricidad. Segundo, mayor confiabilidad operativa porque la operación se vuelve más eficiente. Tercero, encontramos menor desgaste de equipos, es decir, que al utilizar mejor los equipos en la instalación, su vida se alarga o al menos alcanza el tiempo establecido. Ocurre totalmente lo contrario cuando no se tiene una gestión energética. Y por último, un mejor desempeño ambiental. Al consumir menos, las emisiones de CO2 se reducen. Conclusiones y recomendaciones. La primera es que las causas de las pérdidas energéticas difieren entre los sectores comercial e industrial, pero en cualquier caso van a representar siempre costos operativos que pueden ser medibles y evitables. Cualquier instalación tiene pérdidas, pero no actuar para reducirlas suele ser más costoso a largo plazo que invertir en medidas de mitigación. Algunas de estas medidas pueden ser priorizar el diagnóstico energético, es decir, hacer auditorías energéticas, implementar la submedición, es decir, instalar medidores de energía por áreas y sistemas principales en el sector comercial y por cargas críticas en el sector industrial. Otra medida es adoptar un enfoque de inversión y no de gasto. La eficiencia energética debe ser vista como una reducción directa de los costos operativos, no a la inacción. También enfocar las acciones por sector. Aquí, en el sector comercial, la acción debe orientarse hacia la automatización de controles, ya sea de climatización e iluminación, así como en la implementación de una gestión energética efectiva. En el sector industrial, la prioridad debe ser mejorar la calidad de energía y reducir las corrientes de carga. Por último, terminamos con el mensaje que cada kilovatio perdido es dinero que la instalación paga sin recibir ningún beneficio. Identificar y reducir pérdidas energéticas es una de las formas más rápidas, seguras y sostenibles de reducir costos operativos. Estas son algunas referencias que utilizamos para el desarrollo del presente vídeo. Gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido útil para entender estos temas energéticos y los invitamos a enviar sus preguntas o comentarios al email que se muestra a continuación, así como también suscribirse a nuestro canal en YouTube de Sarvinza, donde encontrarán una cantidad de información que les puede interesar. Gracias.